¿quién es el responsable de todo eso? Vemos un apañamiento, no solamente desde el Ejecutivo, sino también, como vuelvo a repetir, del Congreso, que no está ejerciendo bien su rol de supervisión. Hay algunas incongruencias, según los peritos, porque el cadáver apareció de alguna manera que no coincidía con lo que se quería decir que había sido una autoeliminación. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha sabido ahora? Se ha sabido que no solamente Frigoinca ha sido una empresa que ha dado estas latas que tienen una presentación, o las mamás las muestran y parecen asquerosas, ¿no? Sino que han habido más empresas, por lo menos 2 más identificadas por la República, apoyado por el diario La República, apoyados por un estudio de laboratorio que tienen 60% de carne de caballo, 60, y que ha sido distribuido para los niños más pobres en Caliwarma hasta hace unos meses, hasta octubre del 2024. Y esto vendría a ser por una red de corrupción pagando a la gente de Caliwarma, ¿no? Entonces nosotros vamos a hablar con Fiorella Molinelli, le doy la bienvenida, ha sido exministra de Desarrollo e Inclusión Social, el mismo ministerio donde ha estado Dina Boluarte después, mucho después que ella, y que maneja Caliwarma. Bienvenida, señora Molinelli, exitosa. Buenas noches, Karina. Sí, efectivamente, lo que comentas es trágico para la realidad en que vivimos, sobre todo al tratarse de los niños más vulnerables, pobres del Perú, ¿no? Estamos hablando de más de 4 millones de niños que están siendo afectados, y además hemos visto cómo en Puno han sufrido de una intoxicación masiva, en Cajamarca intoxicaciones masivas, donde lamentablemente los padres de familia no han tenido el apoyo ni del Ejecutivo ni del Estado para soportar toda esta crisis, y lo que hemos visto es claramente un apañamiento desde el Congreso, donde los congresistas han sido incapaces de censurar al ministro responsable, que es el responsable político, ¿no? De Martini. De Martini. Ministro, ¿no? de Martini. Para seguir poniendo en contexto, la presidenta de la República ha sido ministra del MIDIS, y sus brazos, digamos, sus manos derechas, ha sido su vocero presidencial, ex jefe de Caliwarma, el señor Hinojosa, y ahora el ministro de Martini es ministro del MIDIS. Entonces, usted que ha estado en el gobierno, que ha sido ministra, que ha gestionado una institución como Salud, ¿se puede hacer todo lo que he narrado sin tener contactos del más alto nivel? Esto mirando la investigación que ha empezado el Ministerio Público. Claro, acá lo que vemos es una trama de corrupción, donde efectivamente la actual presidenta de la República fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social y tuvo a De Martini en algún momento también como viceministro. Es imposible que la ministra, la titular del pliego, y en este caso también el ministro, no tengan control sobre sus programas sociales. O sea, hay un reporte, digamos, permanente de todos los programas sociales que están adscritos al MIDIS. Pero además vemos cosas muy sospechosas, como por ejemplo, quien fue titular de Caliwarma, del programa, hoy es su vocero presidencial. Tienes a un señor Carlos Guillén, que tiene a la hija trabajando actualmente dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con De Martini. Un personaje muy cercano a Nicanor Boluarte y a Dina Boluarte, porque ha estado en los entierros del ex viceministro Contreras, que falleció, que fue viceministro de la gestión Boluarte, muy preocupado por querer enterarse de quiénes más estarían siendo delatados en este proceso de colaboración eficaz que existe en Fiscalía. Entonces, vemos una trama de corrupción que involucra al más alto nivel, desde la presidenta Boluarte, su vocero, a quien ella es incapaz de separar de su lado para decir, bueno, mientras que estés en investigación, lejos de mí, ¿no? Porque todo esto termina manchando el gobierno.
un ministro de Desarrollo e Inclusión Social que tampoco da un paso al costado, dice yo soy técnico y me aferro a mi cargo, a pesar de que veo que la corrupción pasa por mis narices mañana, tarde y noche y van saliendo más pruebas, van saliendo más estudios de laboratorio, como acabas de señalar, donde precisan todos estos componentes, no solamente de carne de caballo, sino que también hemos visto que les han dado alimentos con coliformes, o sea, con caca a los niños. Les han dado alimentos con mohos, les han dado alimentos con fecha de expiración que ya no están aptos para el consumo humano. ¿Quién es el responsable de todo eso? Vemos un apañamiento, no solamente desde el Ejecutivo, sino también, como vuelvo a repetir, del Congreso que no está ejerciendo bien su rol de supervisión. Qué rápidos son para cobrar los bonos de 20.000 soles que se acaban de autodespachar. Qué rápidos son para gestionar sus pensiones, ¿no? Ellos mismos hacerse sus leyes para promover sus pensiones, más allá de la legalidad o no. Pero eso sí, en el tema de los niños, mientras que los estamos afectando, mientras que se están muriendo, intoxicando, no tienen voz ni voto, nos hacemos los de la vista gorda y nos tapamos los ojos. Somos ciegos, sordos y mudos todos. Entonces, eso no se puede permitir. Cuando ¿no? usted estaba como ministra del MIDIS, le tenía que llegar un reporte de lo que se hacía en Caliwarma. Es decir, ¿qué tanto estaba enterada la ministra? A ver, en primer lugar, una de las cosas más complejas que hemos visto en este proceso de Dina Boluarte y además sospechosas, como vuelvo a decir, es el relajamiento de las acciones de supervisión de los programas Jaliwarma. O sea, Jaliwarma tiene un mecanismo de organización donde participan los colegios, las comunidades, los padres de familia, pero siempre bajo una vigilancia y control que la aplica el propio programa. Este programa aplicaba 56 millones de soles en vigilancia, supervisión y control. Y mágicamente pasó digamos, a estar alrededor de los 2 millones y luego para maquillar, cuando comenzaron a ver que enfrentaban ciertos problemas, habían denuncias en las regiones, subieron a 8 millones. Pero 8 millones para todo el Perú, para la cantidad de unidades educativas que hay que supervisar, es nada. De 56 millones anularon la supervisión y el control. Y hemos visto cómo han permitido que entren proveedores que antes no vendían al programa social y hoy facturan sumas millonarias. Pero esa anulación de la supervisión, ahí, si vemos la trama en conjunto, se hace por algo. Claro, obviamente ahí está la huella del delito. Está clarísimo que anularon la supervisión para dejar filtrar algunos temas como, por ejemplo, que se termina vendiendo, para que las pruebas de laboratorio no se hicieran como deben de ser, para que no haya la fiscalización y el control que necesita este tipo de programas, sobre todo tratándose de la alimentación de los niños. Entonces, aquí hay muchas cosas más atrás que se han denunciado en los programas de televisión, como por ejemplo cambio de fichas técnicas para favorecer a ciertos proveedores, relajamiento del alcance de las fichas para hacerlo de alcance más macro regional y se pueda favorecer un mismo proveedor en más regiones, ¿no? Para poder vender facturación millonaria al programa social y así ir copando el mercado, ¿no? Copando el mercado, pero sobre todo con un delito grave, el tema de la afectación de nuestros niños, donde, como vuelvo a repetir, la presidenta y su entorno están más que comprometidos. Freddy Hinojosa acaba de decir el día de hoy que a él lo acusan injustificadamente, que es un chivo expiatorio simplemente para llegar hasta la presidenta de la República porque es su vocero presidencial, porque él ya no estaba en el programa. Él había salido el 2022. El cambio de las fichas técnicas, como lo reveló el programa dominical, se ha dado durante su gestión. Los relajamientos de las supervisiones claramente han sido durante su gestión, donde ha tenido como jefa, además, a Dina Boluarte. Entonces, acá no hay que hacerse de la vista gorda y además hoy él acompaña como su vocero presidencial. Entonces, en este tema, el compinche reina, ¿no? El ser compinche es el acompañarse en el sufrimiento, el acompañarse en todos estos presuntos actos delictivos, están a la orden del día porque no se ha separado ni desligado el uno del otro.
siguen defendiendo a De Martini, sigue defendiendo al vocero presidencial a su lado, todos juntitos como hermanos nos defendemos, y como en este país lamentablemente hemos llegado a una situación donde no pasa nada, porque actúan en sociedad el Ejecutivo con el Congreso de la mano porque se necesitan para sobrevivir, entonces no importa, que hagan bulla, que se queje, que la Fiscalía salga, nos denuncie, porque acá no va a pasar nada, aguanten nomás. Ese es el mensaje que nos está dando la Presidenta de la República. Freddy Hinojosa ha dicho que lo único que él ha hecho y que es una estrategia que favoreció a los niños y al país fue el tema de las macrorregiones. Esto, usted que es conocedora desde adentro del programa y del ministerio, ¿es una buena estrategia? No, porque lo que está haciendo ahí es justamente hacer que el alcance del delito, ya venían ellos cometiendo, digamos, estos actos de flexibilizar fichas, de eliminar las supervisiones, eso hacía que les pudieras poner el terreno más llano para expandir estas redes de corrupción que hemos visto. Antes había un mayor control, digamos, las unidades escolares participaban mucho más, los padres de familia podrían tener una mayor injerencia sobre los alimentos que le daban a los niños, eran más ricos en hierro, o sea, hemos visto un cambio, pero además orientado hacia un producto específico que no da un contenido importante de alimentación rica en proteínas, en hierro, es un alimento engañoso, ¿no? Que en lugar de favorecer a la salud de nuestros niños, los ha afectado. Y todo esto ha sido cambiar, digamos, canastas básicas por canastas de arroz, harina, carbohidratos, que en realidad han contribuido a aumentar la anemia en nuestro país. O sea, las cifras lo dicen. La anemia ha aumentado en nuestro país. La desnutrición crónica infantil, que durante mucho tiempo el Estado tuvo, digamos, el orgullo de decir, hemos reducido la desnutrición crónica infantil y vamos en el camino correcto, hoy ha crecido. Entonces, tenemos una presidenta, lamentablemente, que no lidera, que está, digamos, que da mensajes encontrados respecto a pelearse con los peruanos, sale y enfrenta a la fiscalía, dice, llámenme para declarar. Va a la fiscalía, guardo silencio. Nos agarra de tontos a todos los peruanos. Tienes una presidenta que en lugar de presentarse en las audiencias y hablar como una verdadera líder de un país, habla como una señora de callejón, pavionta, quien gobierna, extraterrestres. Es una señora que realmente no tiene el liderazgo ni está consciente del lugar que ocupa, ¿no? Es una persona que no sabe ni dirigirse a las audiencias y que busca el conflicto entre los peruanos. Y hoy las encuestas son bien claras. Los peruanos quieren una persona que lidere verdaderamente el país, que encuentre el verdadero sentido del rumbo económico que necesita nuestro país. ¿Hemos visto alguna reforma, acaso importante, estructural? ¿Ha desaprovechado los 2 primeros años de gobierno en hacer claras reformas estructurales en materia de salud, seguridad ciudadana, en materia económica? ¿Qué es lo que hace? Agarrarse del brazo del señor Velarde y atribuirse el éxito del señor Velarde de la estabilidad monetaria que tiene nuestro país y decir, oye, por si acaso, hoy día ha salido a decir ese mensaje, ese éxito es compartido con el gobierno. No, ese éxito es del señor Velarde, señora Dina Boluarte. Gobierne, lidere el país, haga las reformas en seguridad ciudadana y comience por cambiar a sus ministros. Al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, que está matando a nuestros niños. Al ministro de Seguridad, que todos los días vemos como el crimen organizado, el sicariato y toda la violencia en nuestro país aumenta. El ministro de Agricultura, que tiene muriendo a los agricultores, matando a las familias de hambre frente a la crisis del mango, en Tambo Grande, en Lambayeque y en todo el Perú. Y si nos centramos ahora en el tema de, que ahora no sé ni cómo se llama este nuevo proyecto que le han maquillado la cara, pero no es nuevo, es Caliwarma, igualito, ¿no? ¿Qué debería cambiar? Usted lo conoce. ¿Qué debería cambiar? Porque lo que han hecho es simplemente cambiarle el nombre. Han cambiado de nombre. Lo que han hecho es como las canastas de Navidad cuando te llevan a tu casa. Te puede llegar una canasta donde realmente tú dices qué buenas cosas han venido, o puede venir una canasta de igual tamaño, pero tú dices esto es grasa. Lo que han hecho en este tiempo es tratar de fingir
que están tratando de tener un mayor alcance en niños, o sea, están tratando de alimentar más a las ollas comunes, han expandido el público, pero les están dando grasa, comida que no alimenta. Y encima están favoreciendo a proveedores. Entonces aquí claramente lo que hay que hacer es una revisión exhaustiva de todas las fichas. ¿Cuáles eran las fichas técnicas con los parámetros que siempre se respetaron en el MIDIS? Como por ejemplo el contenido de hierro que deberían tener los alimentos, qué alimentos deberían no faltar en la canasta. ¿Y alguien está haciendo eso? Y claro, porque además... ¿Pero alguien lo está haciendo en este momento? Nadie, ¿lo están revisando? esto es una coladera. Pero la Contraloría, ¿alguien ha entrado para revisar precisamente la alimentación de los niños más pobres? Yo creo que ahí la Contraloría tiene que tener más uñas y dientes, porque vemos una Contraloría laxa, ¿no? Lamentablemente, pues la Contraloría también es puesta a través del Congreso, o sea, propuesta de la presidenta, pero el Congreso finalmente, y lo que estamos viendo también en la Contraloría es que hay muchas personas vinculadas a Alianza por el Progreso. Entonces, yo creo que acá todos se están tapando, se necesita pues una Contraloría firme que privilegie los intereses de nuestros niños en el Perú, que revise las fichas técnicas que se han cambiado desde que entró la gestión Castillo. ¿Qué es lo que dicen esas fichas técnicas más favorecidos? Cuéntenos, ¿qué dicen esas fichas técnicas? ¿Qué es lo que deberían decir? Sí, a ver, lo que se hace es relajarse las exigencias, ¿no? Como por ejemplo, abrir más el mercado para que un proveedor pueda vender no solamente en Lima, sino que pueda vender más allá de su región y poder entrar a un concurso a mayor escala, ¿no? Los requerimientos de supervisión, las entregas de fichas terminan siendo declaraciones juradas de parte, ¿no? Donde la DIGESA, por ejemplo, hemos visto todos los temas de corrupción, de pagos directos a funcionarios de la DIGESA. Y los requerimientos nutricionales, porque eso también es importante. Usted nos hablaba recientemente de la anemia, de la desnutrición. Nuestros niños están comiendo, en realidad, esas latas, uno lo abre y de verdad tiene un aspecto horrible. ¿Dónde están los responsables del MIDIS? ¿Dónde está la Contraloría? Porque las madres dicen que apestaban. No ha hallado las responsabilidades penales, civiles, administrativas correspondientes. ¿Dónde están? Entonces, aquí alguien está tapando a todo este grupete que ha venido a aprovecharse de los más indefensos en el Perú, que son nuestros niños, para llenarse sus bolsillos con un círculo que además es claro, cercano al poder. Y aquí tendrán que responder el señor De Martini, el señor Hinojosa, el señor Guillén, la señora Boluarte. Tanto tiempo, ya tiene esto varias semanas, sobre la mesa en los medios de comunicación que han venido sacando los testimonios. Ya hay niños que todavía no se recuperan, ya hay más empresas y además todo lo que se sabe en la Fiscalía. Es obvio que si todavía no hay medidas más fuertes y los ministros y los protagonistas, los funcionarios siguen en su sitio, es que hay personas con mucho poder que están como evitando que todo cambie. Por supuesto. Y en ese sentido, Karina, yo te digo firmemente, estamos viajando este fin de semana a Puno. Me voy a reunir con los padres de familia de los niños afectados, porque tenemos que visibilizar todos estos actos delincuenciales y sobre todo al más vulnerable. ¿A quién se le está afectando para que los congresistas terminen de entender que hay una parte débil que no tiene voz ni voto y que por eso prefieren pensar en sus bonos, pensar en sus pensiones y no en estos niños? ¿Dónde están los congresistas que no visitan a los niños en Puno, a los padres de familia, para entender bien la problemática? ¿Dónde están los congresistas que no van a visitar a los padres de familia de los niños intoxicados en Cajamarca? Ellos no lo hacen, nosotros sí lo vamos a hacer. Y yo este fin de semana voy a estar con los padres de familia de todos los niños intoxicados en Puno, para conocer de cerca la realidad, evidenciarla y para que la Contraloría y la Fiscalía sepan cuál es la verdad. Y además saber cuál es el proceso de los programas sociales y DIGESA y todos los involucrados allí, ¿no? Cómo se relajan las cosas cuando ya llegan hasta la mesa de los niños. Claro, ahora recién se están dando cuenta que los padres de familia tienen que tener más voz y voto.
que los profesores de las mismas escuelas tienen que tener más voz y voto, y antes la anularon. ¿Por qué? Porque no había la voz de la supervisión y la fiscalización, porque justamente esos presupuestos los usaron para llenarse los bolsillos con más ventas de este producto de carne de caballo, de coliformes y de mohos. ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿A dónde ha ido? Y eso es lo que se tiene que investigar y es lo que tiene que salir a la luz prontamente. Y además, ya en este abanico de investigaciones, no solamente es una empresa. Puede ser la punta del iceberg. No, acaba de salir otra nueva empresa. Sí. Que hay que saber si está vinculada a Frigoinca o no, porque son empresas vinculadas, ¿no? Pero de repente, en esta ruta de posible corrupción, no solamente hay una, sino, quién sabe, son varias. Por supuesto, y eso es lo que la Fiscalía tiene que aclarar e investigar. Entonces, todos los domingos estamos viendo en los dominicales cómo van saliendo nuevas evidencias, nuevos audios, nuevas pruebas que comprometen al círculo más alto de poder de Dina Boluarte, con nombre y apellido. Mientras que la señora se presenta a desafiar al pueblo peruano y a mentirle descaradamente, vemos cómo su círculo y su entorno más cercano, que protege y cuyo presidente del Consejo de Ministros acaba de decir que no los va a sacar, están al lado apañando todos estos círculos de corrupción. Y el hecho de quedarse ya los hace cómplices. Muy bien, entonces ha quedado clarísimo su punto de vista. ¿Por qué está viajando hacia esos puntos? Estamos yendo a reunirnos con nuestras bases partidarias. Tenemos 6 comités provinciales. Vamos a escuchar a la población como parte del recorrido de Fuerza Moderna, que es nuestro partido político. Vamos a presentar nuestros planes de gobierno para Puno y vamos a estar reunidos con la prensa para que nos pregunten, nos conozcan mejor y para demostrar que como partido nuevo no vamos a llegar a prometer. En Puno, concretamente, hemos trabajado un hospital durante mi gestión que se debería culminar este año. Lo vamos a visitar para ver cómo va el avance. 83 años de salud no hizo nada. Hoy tienen un hospital encaminado y debería culminarse este año. El PIAS del Titicaca, la plataforma itinerante de acción social que lleva los servicios del Estado a las comunidades más pobres del lago Titicaca, fue una plataforma que se lanzó cuando fui ministra del Desarrollo e Inclusión Social. Y vamos a visitar las casas calientes que para evidenciar que hay que trabajar con tiempo el tema del friaje, no esperar a agosto para decir qué hemos hecho. Entonces, y la gente se muere de frío ya en agosto. Entonces, ¿usted va a ser la candidata presidencial? Hay una propuesta de nuestro partido, estoy presentándome como precandidata y tenemos que pasar por la democracia interna y mi intención es participar y estar presente en las próximas elecciones sin descartar las posibilidades de alianza porque el país está primero. O sea, si se presenta la oportunidad de formar alianzas coherentes con nuestra posición, que es una posición de centro-derecha, donde se respete la democracia, donde se ponga al ciudadano al centro de las políticas públicas, podrán contar con nuestra, digamos, participación en esa alianza. Pero si no, vamos solos, no hay ningún problema. Muchas gracias. Hemos estado con Fiorella Molinelli, la